participaron en el acto de bienvenida a los cursos técnico-productivos que imparte la Municipalidad de Guatemala. Hoy son más de 100,000 personas que están dentro de todo el abanico de los cursos de superación personal que impartimos en la Municipalidad de Guatemala. Hemos graduado ya más de 300,000 personas que cuentan con un diploma, porque creemos, confiamos en que esta ciudad debe de ser esa ciudad de la superación personal, del aprendizaje y el emprendimiento. Confía en ti, porque tu familia cree en ti. Aprovecha las oportunidades laborales que la ciudad tiene para ti. Participa en la Feria del Empleo este martes 7 de marzo en el Museo de la Merced, Zona 1, de 8 a 4 de la tarde. Invitamos a las vecinas a formar parte de la jornada de Papá Nicolau y charla de cáncer cérvico-uterino este 13 y 17 de marzo en el Parque Navidad, Zona 5. Consulta más información llamando al 2232-0823. Una idea diferente por el ambiente. Un concurso para proyectos innovadores y de alto impacto ambiental. Ayúdanos a mejorar la calidad de vida en la ciudad y presenta tu propuesta. Consulta las bases del concurso ingresando a Educación Ambiental Munihuate en Facebook. Porque la ciudad es tu casa, juntos logramos más. Muy buenas tardes a todos. Qué gusto poder saludarlos en una tarde más. También les deseamos pues un feliz viernes. Esperamos que se encuentren muy bien y pues también que ya el día de hoy estemos preparados para un nuevo tema. Siempre pues ahí Misma ha preparado pues un tema que nos va a enriquecer mucho a cada uno de nosotros. Pues también hacerles nuevamente ese énfasis que nos quedan poquitas clases. Así que es de aprovecharlo. Ya vamos a empezar ahí en ese momento de pues melancolía porque ya se va a acabar el curso, pero de verdad esperamos que estas clases les estén ayudando bastante. Así que bienvenidos y a participar mucho también, muy importante, y bienvenida también Miss María José. Good afternoon, Teacher Fede. Good afternoon, class. Welcome. Bienvenidos. Like Teacher Fede said, it was a great time with you guys. Thank you for everything, for the support, for everything, for share with us all your knowledge too. Thank you so much. And today we're talking about, we start talking about the time. We're starting with the past simple or simple past, and continuous. Okay, it's easy. You remember when we're talking about adjectives ending in ed or ing, but today they here with us, right? In simple past and continuous, but we need to learn how to use it correctly. That's why we got grammatical rules, okay? Entonces, bienvenidos, muchísimo gusto de estar acá con ustedes, súper contenta. Como dice Teacher Fede, ¿verdad? Ya se nos vienen ahí, creo que 3 clasecitas ya y finalizamos. Muchísimas gracias a todos por su apoyo, también porque han compartido bastante ustedes también con nosotros, ¿verdad? El conocimiento que ustedes tienen. Así que muchísimas gracias. Vamos a arrancar la clase del día de hoy trabajando el pasado simple y el pasado continuo. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo esas correctas pronunciaciones de esos adjetivos con esas terminaciones, verdad? Con ed y con la terminación ing. Recordemos esa pronunciación, que es importante ahora aquí, ya lo vamos a poner en contexto, ¿verdad? En frases, vamos a verlo también al final, cuando ya vamos a finalizar la clase, hoy traemos una lectura para que todos participen con nosotros y ahí escucharlos. De igual manera, nosotros tenemos acá en la presentación, un review de esa pronunciation, ¿ok? For you guys. So don't worry. Así que no se preocupen, ahí tenemos ese repaso de la pronunciación correcta, si terminaba con estas sonoras, si las que no tienen sonido, qué pasaba cuando terminan con D o con T, ¿verdad? Hoy lo traemos también para recapitular ahí. Entonces vamos a arrancar con past simple. También lo he visto que dicen simple past is correct.
Muy bien. Tenemos muchas maneras de hablar del pasado en inglés, ¿verdad? Pero el pasado simple es la forma más común, ¿verdad? Así como el presente simple, que es el que siempre está ahí, esta forma simple en el pasado también es común. En inglés es equivalente, ¿verdad? Al pretérito imperfecto y pretérito indefinido del español. Ya vieron que en español nosotros tenemos tantos tiempos que nos enseñan, ¿verdad? Entonces, usamos el pasado simple para acciones completas en el pasado. El periodo de tiempo de estas acciones no es importante como en el español. En el pasado simple nosotros vamos a encontrar verbos regulares y verbos irregulares. Recordemos que se puede decir que los verbos regulares, ellos sí siguen estas reglas, estos patrones de pronunciación. Pero los verbos irregulares, ellos no. Ellos no se rigen por estas mismas reglas gramaticales, ¿verdad? Entonces, veamos. Vamos a arrancar con la importante de las reglas gramaticales, grammatical rules, and let's talking about the form. La forma. Para formar el pasado simple con verbos regulares, ¿qué dice? Usamos el infinitivo y añadimos terminación ed. La forma es la misma para todas las personas, ¿verdad? Recuerden proper nouns o los personal pronouns, I'm sorry. I, you, he, she, it, we, and they. Dice que la forma es the same, no va a haber problema. Veamos ejemplos, acá los tenemos. Want, estamos hablando, ¿verdad? De verbs, o sea, actions. Want, learn, stay, walk, show. Vemos entonces que ya lo vamos a estar trabajando en un simple past. Past simple. Que decía, we adding ed, right? Entonces, want, end with a T, right? And you remember when this kind adjectives or verbs ending with T, the sound change for the vowel. The vowel E sound like an I, okay? Wanted, learn, and with N. So my sound is D, D, solo la D, ¿verdad? Learned. Entonces, ahí vamos a seguir practicando. Stayed, walked, showed, ¿ok? Ahí vemos que todos están con ed. Ahora estamos agregando eso y recordando la correcta pronunciación. Solo permítanme. Good afternoon, Vilma. Ok, Vilma, don't worry. Don't worry. I'm just, let me see. Si puedes, entonces, escribirle a Teacher Fede para que él te diga, ¿verdad? ¿Qué se podría hacer en este caso con tu asistencia? Ok, pero el inglés no lo amaríamos tanto si no tuviera exceptions. Estas excepciones, ¿verdad, Eduardo Negreros? Good afternoon. Yes, tell me. Sí, Miss, muy buenas tardes. Con una molestia, solo tengo una duda y ahorita que vi la pantalla me recordé. Adelante. En la palabra stop se le agrega el ed, pero se le agrega una P. ¿Por qué? Así es. ¿Qué dice? Si el verbo termina en una vocal corta. ¿Se recuerdan que las vocales, they make two sounds, long sound and short sound. But in this case, because we're talking in past, said, if the action, the verb in this case ends with a short vowel, in this case is talking about how it works, this vowel, the O in this word, in this action. ¿Verdad? Y por eso dice, termina en una vocal corta y una consonante, exceptuando la Y o la W en consonantes, ahí doblan la consonante final. Cuando nosotros decimos, Eduardo, ¿verdad? Como vocales cortas, que el sonido es a la hora de estar entre dos consonantes, los sonidos de las vocales van a ser cortos. En algunos casos sí, por supuesto se puede alargar, pero en este caso el sonido de la vocal, porque no decimos stop, ¿verdad? No hacemos largo, sino stop. Even
we don't hear much the sound for the O, right? Por eso ahí en este dobla. Pero no sé si tu pregunta era y cabal ahí ya te lo estaban respondiendo. Tú me comentas, Eduardo. Sí, teacher, todo claro. Ok, excelente. Sí, por eso siempre, ¿verdad? Ya cuando entramos de lleno a un tema, en este caso de simple past, ya vamos a ver esas dudas. ¿Por qué? What the actions, what the words don't follow the grammatical rules, right? That's why we got exception in English. And almost all the topics, we work with exceptions. We work grammatical rules, but we got exceptions. And that's the fun for English. But we can learn these exceptions. We need to learn the exceptions. The grammatical rules, but the exceptions too. Ok, entonces me adelanté ahí a la primera, saltamos ahí la primera excepción, pero ¿qué dice? Que no van a seguir estas reglas gramaticales, pero así como lo vemos acá, que decía que añadimos terminación ed. Y la forma es la misma para todas las personas, pero hay excepciones para los verbos que terminan en una e. Dice que obviamente, ¿verdad? Ahí sí que sería tiene sentido agregar ya solo una d. Imagínense, no podríamos agregar dos e. No es que se vea mal porque hay palabras que poseen dos pero en este caso no, ¿verdad? Entonces, todos esos verbos que terminen con una e, ustedes ya saben, si estamos trabajando simple past, you just add in D. The number 2, like we're talking with Eduardo, if the verb, the action ends with a short sound of the vowel and then a consonant, but not all the consonants. Y and W is an exception. We double the consonant, okay, at the end. And then ed, of course, always adding ed because we're talking about simple past, right? Just be careful with that. Dos excepciones, ¿verdad? Facilitas. Una última excepción, chicos, que con estos verbos que terminan en una consonante, y acá por eso estaba la excepción, ¿verdad? Y una Y, ¿qué hacemos? Cambiamos la Y por la vocal I, y luego, por supuesto, ustedes agregan ed. ¿Verdad? Recuerden que es importante. En estas excepciones hacemos algunos cambios, quitamos una letra, agregamos otra o doblamos la consonante, pero siempre ed tiene que ir, ¿verdad? Porque es simple past. Eso lo recordamos muy bien. Una nota súper importante. Hay muchos verbos irregulares en inglés, ¿verdad? Desafortunadamente, no hay una norma establecida para formarlos. Por eso les decía, los verbos, adjetivos, todos los que son regulares, ellos sí se rigen, ¿verdad? Por ciertas normas, reglas gramaticales, pero los irregulares no podemos decir, un irregular es así y así y así. No, porque no todos podrían seguirla, ¿verdad? Por eso su nombre, irregulares. Entonces, a continuación vamos a tener los 3 verbos irregulares, los más comunes y los que actúan. Pueden actuar como un verbo principal, como los hemos visto, pero en este caso ellos van a actuar como verbos auxiliares. ¿Y qué dice? Son irregulares. Así que por si no lo sabíamos, ahora ustedes ya saben que be, do, and have, they are irregular verbs. Why? Because they can change. They don't follow like the grammatical rules we already know. That's why they are irregulars, and these 3 are the most common irregular verbs. So now you know, and of course we're talking about past. We look at how they change in simple past, in past simple. Be, we use them like was and were. For do, did. And have, had. Okay, I need you to like listen the correct pronunciation for those words. Maybe they are easy for us, but sometimes we forgot the correct sound, the consonants, the vowels makes, like have, right? You remember the sound for the V, it's a strong sound in English, right? So be careful with that to you guys. Bastante cuidado también con eso, ¿verdad? Recordemos que estas lecciones me gustan, son fáciles, yes, we use it a lot,
like simple present, simple past is the most common, ¿verdad? Los usamos bastante, pero muchas veces olvidamos las pronunciaciones correctas. Y yo siempre les he dicho, ¿qué queremos para ustedes? Un inglés acertado, ¿verdad? Entonces, acá vemos estos 3 verbos que en este caso van a funcionar como verbos auxiliares, pero son importantes y son irregulares. Vemos cómo pasa en pasado simple. Recuerden que be, obviamente, dependiendo la persona en la que estemos hablando, es su cambio, ¿verdad? Was únicamente para I, he, she, and it. And where, you, we, they. ¿Ok? Esto ya lo habíamos visto cuando trabajamos. I remember we're talking about adjectives. And I said, it's not just for the adjectives, the pronunciation. Because right now we're talking about verbs, actions. Y ahí los vemos. Vemos cómo van a estar igual. Vamos a ir rapidito con esto porque como les había comentado, ya lo habíamos practicado. Pero espero que ustedes en casita hayan estado practicando esa pronunciación, escuchando si ustedes, ahí sonó como una D, ahí sonó como una T, ahí mi vocal E cambió a un sonido más parecido al de la I, ¿verdad? Entonces, las pronunciaciones que terminan en ed de forma diferente dependiendo de la letra que va al final del infinitivo. En general, nosotros ya lo sabemos, la vocal E va a ser muda. Casi siempre la encontramos al final de las palabras y casi siempre en esa posición ella es muda, ¿verdad? Entonces, primera pronunciación para que retomemos. Cuando los infinitivos terminan en P, F, K, or S, how's the sound for these ones? Like a T. The ED sound like a T. We don't say looked, right? No, we say looked. And remember that vowel E doesn't make a sound in this case. Looked. Una T. Y cuando enseñamos los sonidos de las consonantes, siempre decimos que la T al inicio de cada palabra tiene como una explosión, ¿verdad? En este caso, que se escuche este T, ¿verdad? Si se rigen por esta regla, ¿verdad? Con esta pronunciación. Kiss, ¿verdad? Veamos si entra, por supuesto. Entonces yo no voy a decir kissed. No, kissed, kissed. No hay sonido de la vocal E, ¿verdad? Continúo para no alargarme tanto acá con los infinitivos que van a terminar en la B, la G, L, M, N, V, Z. A esas les llamamos consonantes sonoras, a las anteriores las sordas. Estas son sonoras más ¿cómo dice que vamos a pronunciar? Es fácil, como solo la D. Aquí de nuevo, ¿verdad? Decía que el sonido de la E no iba a estar. Realmente en ninguna de las 3 pronunciaciones que vemos aparece ese sonido. Entonces tenemos gelled, la D, cleaned, cleaned. Y por último, infinitivos, acá ya entran ellos dos, aunque una está en la categoría de sonoras, la otra está en la categoría, ¿verdad? De las sordas, pero ellas tienen su propia pronunciación. Cuando terminan con estas 2 letras, la D o la T, ¿qué va a pasar? Pronunciamos la E. Aquí se podría decir que había sonido de la E, pero realmente no suena como una E, ¿verdad? Sino como una I. Veamos el ejemplo. Ya no voy a decir yo entonces ended, sino ended. Podrías decir ustedes, mis Majo, suena igual. Pero recuérdense que tampoco es una I tan de nosotros, sino que ahí entra como los short sounds de las vocales. Ended, ended. Wait, we did. ¿Verdad? Entonces, a volver a recordar estas correctas pronunciaciones. Entonces, arrancamos con la estructura. ¿Cómo vamos a formar frases, preguntas en un simple past? Let's begin with affirmative sentences. We got the structure. Look at the structure. We got the subject first, then the principal verb. The principal verb. We use in here the be verb for some of them. ¿Verdad? We got she. Entonces, we remember
in this case works like an auxiliary, but is was, right? She, ya no va a ser she is, because I'm talking in simple past. Entonces es, she was a doctor. The keys were in the drawer. I want. ¿Cuál era la pronunciación correcta? Termina con una T. Entonces yo sé que el sonido de la vocal es la que cambia. I wanted to dance. Y por último, they learn, and with an N, I know the sound is D. They learned English. ¿Ok? En todas estas oraciones vamos a ir practicando. Yo leí las affirmative, but then I need your help for the other examples, you guys. Okay, a structure for affirmative, easy, right? Subject, then of course the principal verb, the action in this case, and then you got the complement, of course. Working, and let's talking about the negative sentences. Let's look at this with the we got subject, to be plus not, and of course the complement. Examples, I got 2 examples here. Who wants to help me to read them, please? 2 volunteers. 2 voluntarios para leer los ejemplos en negativo. Veamos la estructura, eso es importante. Creo que observen las estructuras de una oración afirmativa en pasado simple, ahora en negativo, ¿verdad? Entonces vamos a ver. 2 voluntarios. Estas son fáciles. Si se dan cuenta acá, no es o t. Entonces es fácil. Thank you so much, Adriana Contreras. Can you read the first one, please? And then Andy. Good afternoon, Miss. I'm Nancy. Good afternoon. Oh, hello, Nancy. How are you? Fine, thanks. Excellent. Please go ahead. Okay. She wants a doctor. Excellent. Just in this case, Nancy, we got a contraction. We got a short form there. So is she wasn't, right? Because it was not. Ajá, es como que tú estuvieras diciendo was not. It wasn't, Pero yes. hicimos contracción. Yes. Yes, you're right. Excuse me. The keys weren't in the drawer. Ay, creo que se quedó trabado. ¿Se escucha bien? Sí, creo que vamos a dar un momento, Miss Majo. Creo que tuvo un problema ahorita con su audio porque no la escuchamos. I'm sorry, you guys. I'm back. I'm sorry, my internet sometimes is really awful, but thank you so much. Okay, let's see. I'm talking with Nancy. I'm sorry, Nancy, but I'm back. Okay, Miss. ¿Vuelvo a leer? Yes, please. She wasn't a doctor. Excellent. Thank you so much. And I remember keys? Andy. Excuse me. It's okay. Just one? Thank you, Nancy. Yes, please, just one, because I remember Andy's hand is raised too. So Andy, are you there? Yes. Excellent. Please, can you read the next one? Okay. The keys weren't in the drawer. Thank you so much. I almost forgot this, but we already know that. We already know when you saw something like that, right? Like a short form, like contraction, structure, not, right? We know we need to write the word not for negative, but we can use the contraction, ¿verdad? Siempre las formas cortas lo hemos estado platicando con otro grupo. Yo les digo, las formas cortas, lo único que son es, decía,
¿verdad? En lo que estamos trabajando, que es un lenguaje más coloquial. ¿Qué quiere decir? El más común. ¿Verdad? Así como cuando ustedes están entre amigos, ahí, ¿verdad? Estas short forms es para eso, para escuchar así súper, pues, relajados, naturales, por eso dice que es un lenguaje coloquial. Realmente eso es lo que son las formas cortas, las contracciones. Por supuesto, ustedes pueden utilizar she was not a doctor, and it's correct too. But if you can sound like a wow, it's so amazing and you handle the English, let's use the short forms, right? Realmente eso es lo único que hacen las contracciones. Ok. Perdonen que andamos ahí, meros. Continuamos. Acá tenemos una nota importante. Dice que con el verbo to have got, que en el presente simple sigue las mismas reglas que el verbo to be, no puede ser utilizado en el pasado. Pero entonces no lo vamos a utilizar. Estaba explicando cuando vemos esta lección con otros grupos de have and have got, el que nosotros, el más común para un inglés, que el que nosotros aprendimos, que es el inglés americano, el have. El have es el que se utiliza más. Un inglés británico, ellos trabajan bastante el have got. Pero entonces, ¿es importante conocerlo? Claro que sí. Pero acá observen que no lo utilizamos en forma negativa en pasado simple, sino que para indicar la posesión en el pasado, dice que únicamente el verbo to have. Ahí cosita importante. Muy bien, vimos acá que esta estructura era solo cuando nosotros trabajamos con el verbo to be. Veamos los demás verbos. La estructura con los demás verbos, siempre en negativo. Tenemos entonces sujeto, el verbo auxiliar que en este caso va a ser to do, que pasaría como, ¿verdad? Como un pasado simple como did, pero estamos en negativo, entonces es did not. O, como está en su forma corta, didn't. ¿Verdad? Entonces luego, verbo principal en infinitivo. El verbo acá es normal. No vayamos acá, obsérvenlos, no tienen ed, porque ya estamos trabajando el simple past con el auxiliary verb. Did not. Él es el que hace esa función ahí en simple past. Entonces veamos los ejemplos con los demás verbos. I didn't went to dance. They didn't learn English. We didn't believe him. I didn't buy a blue car. En frases negativas, que dice el verbo auxiliar, lo que yo les había dicho, ¿verdad? Es el que va en pasado. Y el verbo principal en este caso, o sea, la acción principal, él se queda normal, en su forma infinitiva, en la forma en que nosotros los conocemos. ¿Verdad? Ahora, acá, ¿verdad? Obviamente el sujeto, perdón, el verbo principal es to be. Be es el que está haciendo esa función. En cambio acá sí. Por eso, chicos, el verbo to be, el to do and have, ellos pueden actuar como verbos principales y como verbos auxiliares. Va a depender con quién lo estemos trabajando. Eso bastante cuidado y siempre tenerlo presente. Muy bien. La última forma en, ¿verdad? Siempre en simple past. Vamos ahora con interrogative sentences, but let's start with be. The be is the most common verb. Él es el más común, el que más se trabaja. Ok, entonces veamos su estructura. Como es interrogative, es question, y sabemos que en las preguntas la estructura principal, lo que nosotros tenemos que saber es que esa posición va a invertirse, ¿verdad? Siempre va sujeto y luego los verbos auxiliares o como sea la estructura, pero en preguntas, ¿qué pasa? Pasamos verb first and then the subject, and then we got the question there. Entonces, interrogativa, to be first and then subject. Was she a doctor? Were the keys in the drawer? We got the same base phrase. Tenemos la misma frase que iniciamos con afirmativo, las vimos en negativo y ahora veámoslo en pregunta. ¿Qué fue lo que cambió en su estructura? Cambia primero, ¿verdad? Se invierten las posiciones del verbo y del sujeto.
Ahora veamos la interrogativa con los demás verbos. Siempre es la posición invertida, el verbo auxiliar, en este caso to do, pero en past. Remember that, in past. Then the subject and then the action, the principal verb, en su forma normal, en su forma infinitiva. Want, learn, believe, ok, buy. Ellos no cambiaron acá. Entonces ahora ustedes ya saben, en negativo, en pregunta, ustedes ven que cuando están trabajando verbo auxiliar y hay un verbo principal, ese verbo principal, o sea, el que está en infinitivo, él no va a tener cambio, ¿ok? Sino que acá mi verbo auxiliar, en este caso do, que va a pasar como did, ¿verdad? Porque estamos en simple past. Él es el que hizo el simple past ahí, ¿verdad? Did you want to dance? Did you learn English? Did you believe him? Did you buy a blue car? Ok, entonces, position en interrogative, cambiamos las posiciones en las preguntas. Es lo fácil, realmente esa es como la regla en la estructura de preguntas. Ya no el sujeto, no vamos a iniciar con sujeto, sino que se cambia la posición. Y el verbo es el que va a hacer eso. Muy bien. Terminamos ya de platicar, chicos, la estructura en afirmativo, en negativo, tanto con el verbo to be como con los demás verbos. De igual manera en interrogativo, primero con el to be, luego los demás verbos. Pero ahora veamos when I can use the simple past, I'm sorry. ¿Ok? Eso es importante porque nosotros a veces pensamos because the pronunciation is more easy for ing, we can use in ing all the time. No, because it's a continuous. Let's find the difference in simple past and continuous. Primer uso del pasado simple para hablar de una acción concreta que comenzó y acabó en el pasado. Fácil. Inició, ya terminó. Siempre en el pasado. En este caso, ahí va a equivaler en español como pretérito indefinido. Generalmente lo usamos con adverbios de tiempo como last year, yesterday, last night. Si ustedes observan estos adverbios, the adverbs always help us a lot to identify that. Okay, so if you saw them, adverbs of time, last year, yesterday, last night, now you know, it's simple past. Okay, I got 4 sentences here, for example, you guys. I want to hear you guys. Let's participate, don't be afraid. And you need practice the correct pronunciation for that verbs. Thank you so much, Olga. Can you help me, Olga? Good afternoon. To read the first sentence, please. Good afternoon. Tom stayed at home last night. Olguita Linda, can you read one more time? Okay. Tom stayed at home last night. Thank you so much. Es que se te cortó en la última parte, entonces no se escuchó muy bien. Thank you so much. Nancy Hernandez, please, the second one. Good afternoon. Hi, Miss. Hello. I didn't go to the party yesterday. Okay, thank you. Thank you. Cindy de García, vamos a leer esta entonces, donde Kate, ya que Nancy nos leyó, I didn't. Vamos con Kate. Kate worked last Saturday. Excellent. Thank you so much. And the last one, please, Dinora. Good afternoon. Good afternoon. Did they walk to school this morning? Excellent. I love it how it sounds like a question. Excellent. Thank you so much, you guys. You see how we use it in affirmative, negative, and interrogative using the simple past. We follow the grammatical rules we already know. Okay? Excelente trabajo. Muchísimas gracias. Otro uso. Dice que se usa el pasado simple para una serie de acciones en el pasado. Por ejemplo, acá tenemos
unos textos acá que nos va a identificar cómo lo vamos a usar, ¿verdad? Una serie de acciones, dice en el pasado. Veamos el primer ejemplo. Acá tenemos la palabra received, ends with a vowel. Entonces, it's just sound for D. I received the good news and immediately call ends with L, sound with D again. Immediately called my husband. Recibí la buena noticia. Ok, that's already passed. ¿Verdad? Ya la llamaron, recibió la noticia, ya pasó, pero inmediatamente le cuenta a su esposo. Entonces, por eso dice serie de acciones en el pasado. La llamaron, ya informó la noticia. He ends with a Y, with change, so now it ends with a vowel. Entonces, we know it sounds with D. He studied for an hour in the morning. Work ends with a K, sound like a T. Let me see, and worked all afternoon and didn't return home until 10 at night. Estudió durante 1 hora por la mañana. It's past already, ya pasó, ¿verdad? A las 10 de la mañana. Trabajó toda la tarde. O sea, esa acción ya también terminó y no regresó a casa hasta las 10 de la noche. Cuando dice como una serie de acciones, se podría decir en el segundo ejemplo, el día. ¿Cómo se manejan ustedes en su día? Pues yo hice esto por la mañana, luego por la tarde yo hice esto y ya luego llegué a mi casa tipo 9:30. A eso se refiere, acciones en el pasado. No un pasado tan lejano si lo ven, ¿verdad? Sino que su día. Ya ustedes llegan a casa y cuentan, ¿verdad? Eso es serie de acciones. Ahí, simple past. Muy bien. También lo usamos para acciones repetidas o habituales en el pasado. Imagine your daily routine, right? Una daily routine can work here. ¿Cómo se usa el pretérito imperfecto español? ¿Verdad? Habituales en el pasado puede ser, aunque a veces yo siento que también las daily routines podrían ser como algo continue. But maybe let's see if we can use it here or no. Entonces la primera tenemos we always travel and with L. So the sound in this case is D. I'm sorry if I said it a lot. Perdón si lo digo mucho, así como terminó con tal, pronunciamos así, pero para que vayamos recordando esa pronunciación. We always traveled to Cancun for vacation when we were young. Entonces decía acciones repetidas o en este caso es habituales. Como que ya tienen, ¿cómo se le llama? Se me fue la palabra. Cuando tenemos una actividad que hacemos con nuestra familia, tradiciones, por decirlo así, no se me venía esa palabra, pero como por tradiciones, ahí podríamos entrar con simple past. He walked 5 kilometers every day to work. Acciones repetidas. ¿Verdad? Porque no solo un día, él me imagino que ya pues en su rutina es que se va caminando a su trabajo. ¿Cuánto camina? 5 kilómetros hasta el trabajo every day, cada día. Entonces ahí también dice simple past. Otro uso para narraciones o acciones de periodos de largo tiempo en el pasado. Acá sería el pretérito imperfecto en español. Let me see. I worked for many years in a museum. Trabajaba en un museo durante muchos años. She didn't eat meat for years. No comía carne durante años. ¿Qué decía? Acciones de periodos de largo tiempo en el pasado. Maybe she didn't eat meat for years y ahora tal vez ya volvió. I got like a question here. The pronunciation for kilometers. Kilometers. Ahí estamos ya. Muy bien. Entonces, ese es otro uso. Narraciones o acciones de periodos largos de tiempo en el pasado. ¿Qué les recomiendo?
a memorizar los usos, para identificarlos. ¿Verdad? Aquí, I can use my simple past. Or maybe in other cases, here, I need to use my ing, my continuous. ¿Ok? Entonces, es importante identificarlos. Otro uso lo utilizamos para hablar de generalidades o hechos del pasado. Veamos ejemplos. Ahorita vamos a platicar un poquito. Decía, ¿verdad? Generalidades o hechos del pasado. Me gusta que en cada uno tengamos ejemplos como para identificar a qué se refieren, ¿verdad? ¿A qué se refieren a generalidades o hechos del pasado? Aquí podríamos decir en una parte historia. ¿Verdad? Cuando ustedes imagínense que son maestros de, ¿dónde nos enseñan? Social Studies. Ahí es simple past. ¿Verdad? En la primera oración lo tenemos. Los aztecas vivían en México. The Aztec lived in Mexico. I played the guitar when I was a child. ¿Verdad? Acá hay un poquito de historia, pero vemos también una historia personal, ¿verdad? O sea, en nuestra infancia, ¿qué hicimos? ¿Ok? Muy bien. And of course, you guys, I know you love it, all this list. I got the infinitive. If you're not sure when we're talking about infinitive, verbs in infinitive, and maybe you lost, here you are. The infinitive is how you know it. ¿Cómo los conocemos? La forma que nosotros utilizamos. Love, mark, name, need, open. And of course, we got the past simple. Tenemos nuestros regulares. Ellos se rigen por la regla que vimos, ¿verdad? De que agregamos ed. Por supuesto, algunas excepciones que acá las vemos que sufren esos cambios. Y en el otro lado tenemos nuestros irregular verbs. Que decía, ellos no siguen estas reglas, ¿verdad? Entonces vamos a pronunciarlas, lo que nos encanta. Demi, muchísimas gracias. Thank you so much for that comment. Practicing. ¿Qué te recomiendo? ¿Cómo podemos hacer? Practicar. Por ejemplo, a veces nosotros le tenemos miedo a estas listas. Cuando los vemos, uno les huye, uno prefiere ni pronunciar, pero sin miedo a leerlo. Escúchense ustedes bastante. Si ustedes en casa pueden practicar, I like to at home like speaking English. If you can, do it. And you see how you improve your vocabulary, of course, and your pronunciation too. Today, we got at the end, almost at the end of the class, I got a reading comprehension, una lectura. Lecturas ahí, es cortita, podemos escucharla. Y ahorita hay bastantes, ahí sí que el internet nos da tantas herramientas, chicos. Busquen ahí escuchar audiolibros también, las películas, series, todo que puedan escucharlo. A mí me enseñaron de esta manera, me decía, nos ponían un video en inglés, por supuesto, idioma inglés, con subtítulos en nuestro idioma, español. Luego siempre el video en inglés, pasábamos a subtítulos en inglés. And then at the end, just the video. Just the video without subtitles. Pero ya sin subtítulos. Y ahí, ¿verdad? O sea, obviamente con el primer paso que tú tenías tus subtítulos en español, tú lo ves, los vas leyendo, vas escuchando, luego ya ves, escuchas de nuevo, pero ya los subtítulos son en inglés, entonces grammar, ahí, ¿verdad? Ver, esa palabra se escribe de esa manera. Y ya de último, escuchar y comprender qué están hablando. Eso ayuda bastante. ¿Verdad? Entonces les recomiendo, háganlo bastante, chicos. Practicar, no tengan miedo de hablarlo. No tengan miedo de hablarlo y van a ver. Por eso acá yo a veces les digo, participen, díganme. Y nos da pena, ¿verdad? Todos nos pasa. Pero practiquen bastante. Entonces, perdón que siempre me alargo ahí hablando otras cosas. Vamos con nuestros regular. First, I want your help just with the past simple. We don't read the infinitive. Do it at home. Infinitive, and then say it the simple past. But today, right now, let's just do it the past simple. Let's start with the regular verbs.
acá que vamos a hacer la pronunciación, las que vimos. When sound with T, when sound with D, and then with the vowel, we change the sound for the vowel. ¿Ok? Entonces, vamos a elegir. Déjenme ver cómo lo vamos a hacer. Bueno, aquí los tenemos. No sé si logran ver acá cabal hay una línea que divide. Entonces, vamos a elegir. First volunteers. But then, if nobody wants to participate with me, I choose the people. Thank you so much. Ya tengo ahí manitas levantadas. Entonces vamos a elegir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, miren ahí, vamos a poder participar todos. Hoy qué alegre, la mayoría. 10 voluntarios. Y cabal, ¿dónde termina esa línea? Paran ustedes y ya sigue su siguiente compañero. Ya llevamos 3 manitas levantadas. Bueno, no, ya tenemos varias. One, thank you, Olga, Eduardo, Carmen, Brenda. Déjenme ver who else. Nancy, thank you. I got here said iPhone. When is your turn, please? You tell me your name. Excelente. Entonces recuerden, chicos, vamos a arrancar solo con el pasado simple. Solo díganme el pasado simple porque es la pronunciación que necesitamos. ¿Ok? Traten de recordar si terminaba con estas letras, suena así. Quiero escuchar que si se escucha el t o el d o el id. Se tiene que escuchar, chicos, ¿ok? Sin miedo. Así que, Olguita, muchísimas gracias. Adelante, vamos con el primer grupo. Accepted, acted. No sé si está Olguita por ahí. Yes. Ok. No sé, te escucharon los últimos dos. No sé si ya los dijiste o soy yo y mi internet tan poderoso que tengo. Okay, let's do it one more time. Yes, please. Thank you so much. Acted, added, behaved, carried. Excellent. Thank you. Yes, excellent. Let's continue with Eduardo Negreros. Thank you. Thank you, Miss. Well, clear, closed, compare, competed, describe. Excellent. Thank you so much. Let's continue with Carmen Queme. Good afternoon. Adelante. Diet, disagree, disturb, dry, ended. Excellent. Thank you. Ended. Recuerden ahí que el sonido de la E pasaba como un sonido de I, no tan marcado, pero sí tiene que haber un poquito de diferencia, que no se escuche tanto como como una E, un poquito como E. No tan I, pero no tan E. Es complicado, pero we can do it. Muy bien, vamos con Brenda Valverde. Please, thank you. Good afternoon, teacher. Enjoy Good it, afternoon. accept, follow, write, read it. Thank you. Thank you so much. Let's continue with Nancy Hernandez. Died, disagreed, disturb, disturb, right, ended. Ended, ok. Nancy, bueno, está bien, estamos bien. Vamos a ir, me aparece acá iPhone. Can you tell me your name? Good afternoon. Good afternoon, Briseida. Briseida, I'm sorry. Briseida, can you help me with this? With indefinitive is guest.
Can we read that one, please? I'm not sure, but I think it's guessed. Haunted. With T? Yes, with T. Identified it. Imagine it. I'm not sure. Invited. Invited. Just imagine, because ends with a vowel, and you know the sound is just the D. Imagined. D. Remember? Okay, imagine. Remember, Okay. remember the sound for the E vowel doesn't. We don't have that sound. We don't have the sound in simple past. ¿Verdad? Entonces, Okay. únicamente cuando terminan con D o T, que cambia el sonido, ¿verdad, Briseida? De la vocal E pasamos a la I. Únicamente en esa. Pero en este caso, como en sí el infinitivo terminaba en vocal, ahí tú sabes que tu sonido es D, ¿verdad? Pero excelente, Briseida. Thank you so much. Thank you. Muy bien, antes de continuar, quiero responder una cosita que yo los miro ahí afligidos. Learn. The verb learn can be both. Can be a regular and can be an irregular. And both are correct. So don't worry, you guys. You can use it with ED or in an irregular form. And it's fine. Okay? The most common, ED. Okay, entonces no se me aflijan. Algunos, y es el caso de learned, ¿verdad? Puede ser regular e irregular. Entonces ahí para que no se me aflijan. Muy bien, continuamos con José Ignacio Guzmán here. Now we start the second column here. Join. Okay, joined, jumped, knocked, loved, and managed. Excellent, I love it. I even can hear that. Excellent, thank you so much. Let's continue with David Chilel, please. This one, Mark. Okay, marked, matched, named, needed. And the last one? Opened. Thank you so much. Excellent work too. Thank you. Let's see. Andy Dominguez, please go ahead. Okay. Ordered, organized, packed, painted, passed. No, I'm not sure. Yes, excellent. Thank you so much. Excellent work too, Andy. Excellent, you guys. Thank you so much. Keep practicing. With the simple past, practice. And remember, sonoras, las que nosotros también le decíamos que no tienen ese sonido, cuando termina en vocal, cómo suena, recordar que con estas dos, que cuando suena con T, cuando suena con D, el sonido de la E ya no está, ¿verdad? En este caso la E pasa a ser un silent letter, ¿verdad? Entonces, eso es de práctica. Nancy Contreras, no logras ver. Si estamos en pantalla, creo que sí logramos ver porque pues los chicos ahí me estaban apoyando en la lectura. Nancy, si deseas, salte de la sesión, vuelve a ingresar y tal vez ya ahí te funciona. Porque sí se ve la pantalla, ¿verdad, chicos? ¿Me confirman ustedes? Teacher Fede también. Sí, ¿verdad? Quizás Ok, pueda gracias. ser un Entonces, problema de conexión porque cuando tenemos esos problemas, pues no carga la pantalla, o verifiquemos si realmente estamos en la pantalla principal donde se puede ver la presentación. De igual forma, creo que ahorita mismo vamos a irnos a nuestro receso. sí, Teacher Fede. Solo termino los regular y nos vamos al recess. Thank you so much, Teacher Fede. Voy a terminar los regulares. Muchísimas gracias a todos. Ok, entonces tenemos performed, persuaded. Luego we got program, D, programmed, protect, and with T. So I changed the sound for the vowel, protected. Review, W, reviewed. Okay, easy. Shop, we double the consonant there. You see it? Okay, shop.
load, turned, underline, ends up with a vowel, is the underlined, and wanted. Okay, that's it. We're done with the regular. Back to the recess, we continue with the irregulars and begins the continuous. Okay, so thank you so much, you guys. We're sharing the link for you guys. Okay, let's continue with the irregulars. Let's do it quickly. Just the pronunciation and simple past. For B, was, were, depends the principal or personal pronoun. Then we got break, broke, build. With D, almost kind of the same with the T, built, buy, bought, come, came, do, did, dream, dreamt, drink, drank, drive is drove, eat, ate, get, got, give, gave, go is went, have is had, learn, like you said, you can use it with ed or learned, lose, lost, read, read. It's the same structure for that action, for that verb, but just the pronunciation change. Read, read. Say, said, see, saw, sail, sold, swim, swam, take is took, think is thought, work, even work with ed, if you can use it, is the most common, or wrote. In write, wrote. Okay, that's the irregular verbs and simple past. Okay, that one doesn't follow the same structure, the same grammatical rules we already learned. Okay, now let's talk about the continuous, the past continuous. The pronunciation is more easy, pero ¿verdad? Vamos a ver, como les he dicho, cómo identificarlo, cuándo lo vamos a usar, si hay algunas reglas gramaticales y lo más importante, que es el pasado continuo. Dice que lo vamos a utilizar para acciones que estaban pasando en un momento específico en el pasado, como el presente continuo. Pero lo mismo, este se va a formar con el verbo auxiliar to be, más el ing, ¿verdad? En el verbo. El to be en este caso va a funcionar como auxiliar, ¿verdad? En esto de be, do, and have, ellas funcionan tanto como verbos principales como verbos auxiliares. En continuo, el to be es un auxiliar, ¿ok? Entonces, ahí tenemos una imagen que nos explica muy bien. ¿Qué decía del continuo? Acciones que estaban pasando. Action. Ahí lo vemos, ¿verdad? Él estaba cenando, ¿verdad? En un momento específico del pasado, ¿a qué hora? 6 p.m. ¿verdad? Entonces, now, ¿cómo diríamos esa acción? ¿Eso que pasó? I was eating my dinner at 6 p.m. The preposition of time here helps us a lot. At 6 p.m. Okay? Let's continue. Let's begin with grammatical rules and the form. Para formar el pasado continuo, como ya lo habíamos dicho, verbo auxiliar to be plus ing. El verbo auxiliar to be está en el pasado simple. Ya lo vimos. Was, were. Ok, él ahí, pero acá él es un verbo auxiliar. ¿Verdad? Acá realmente el continuo lo está haciendo ese ing. ¿Verdad? En verbo be está auxiliar ahí. Dice que, pero que tenemos que tener en cuenta que el be, como lo vimos en nuestro listado, era un ¿qué? Irregular o regular. Es irregular. Eso siempre lo tenemos que tener presente. Un irregular quiere decir que no se va a regir por esas reglas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la estructura, la forma. Subject, auxiliary verb, plus ing. The verb plus ing. Talk, vamos a decir talking. Eat, eating. Learning, doing, going. And again, we can use it depends the sentence. I was talking.
You were talking. ¿Verdad? Así nos quedaría ya estructurándolo. Vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a tener la estructura en forma afirmativa. Vamos a ver en negativo y luego nos vamos al interrogativo. Ok, entonces let's begin with the structure in affirmative sentences. Subject plus the auxiliary verb plus verb plus ing. Example, that's the easy ones. The affirmative, always really easy. I was talking. He was eating. They were learning. Negative sentences. Subject, auxiliary verb, plus not, because it's negative, and ing. I was not. If you want to sound like, ooh, short sound, short form, excuse me, I wasn't. I wasn't talking. He wasn't eating. They weren't learning. Short form, even for, in this case, I feel is much better. Use it the short form, the contraction. Okay? And interrogative, same thing. You remember? Cambiamos, giramos. Para preguntas existe ese cambio de posición del verbo del sujeto, ¿verdad? El sujeto casi siempre está primero, pero en pregunta él va a pasar, cambia posición con el verbo. En este caso con el verbo auxiliar, por supuesto. Entonces tenemos el verbo auxiliar primero, el sujeto y después nuestro verbo con ing. Yes, José Ignacio, tell me. Discúlpeme solo con una petición. Si podría poner la diapositiva anterior a esta, solo para tomarle una screenshot. Por favor. Muy bien. Tú me avisas, José Ignacio. Ahí está, Miss. Muchas gracias. Muy bien, para servirte. Ok, entonces interrogativas, si se dan cuenta, como les dije, esa estructura es en todas las preguntas. Obviamente, dependiendo en el tiempo que estemos haciendo la pregunta, ¿verdad? Entonces, como cambiamos, vamos con el verbo auxiliar acá primero. Were you talking? Was he eating? Were they learning? Questions. Now, important uses. Vimos los usos del simple. Veamos cuándo el continuo. Aquí es donde nosotros tenemos que estar súper pila, chicos. Recordar cuándo utilizábamos el pasado simple y cuándo vamos a trabajar el continuo. Dice que el continuo se usa para una acción en desarrollo en el pasado cuando otra acción la interrumpe. La acción que interrumpe está en el pasado simple. Here's the tricky part. ¿Verdad? Se interrumpió esa acción y esa acción que interrumpe, ¿qué dice? Está en pasado simple. When and while señalan el uso del pasado simple y continuo, dice. O sea, al ver estas dos, nosotros ahí como que vamos a identificar. Este era el continuo, aquí está pasado continuo y acá va a estar el pasado simple. ¿Verdad? En general usamos el pasado simple directamente después de when, ¿verdad? Y el pasado continuo después de while. Entonces, ahí, esos dos nos van a ayudar bastante a identificarlo. Veamos los ejemplos. Siempre, ¿verdad? Que decía, vamos a tener esos irregular verbs, pero simple past or continuous. Entonces, acá iniciamos José. Vemos acá el verb called while I was watching the news, que decía que el pasado continuo lo íbamos a identificar. ¿Por qué? Porque iba a estar después de qué palabra? While. Entonces ahí facilito logramos nosotros identificar. José llamó mientras estaba mirando las noticias. Él estaba viendo las noticias. Se interrumpe, ¿por qué? Porque alguien lo llama. En este caso, José. Y esta frase, de la oración, está en pasado simple, ¿verdad? Entonces, atentos ahí. He was walking to work when he fell. He fell. Entonces, igual, se interrumpió, pobrecito. Nos pasa todo. Vamos uno caminando, de repente uno se cae. Se interrumpe esa acción. ¿Por qué? Porque
se cayó uno, ¿verdad? No hay mejor ejemplo. Vemos los usos, vemos cómo cada oración está en estructura de una manera diferente. No quiere decir que siempre, ya que dice acá, ¿verdad? Que esta acción, este continuo se va a interrumpir, no quiere decir que ella siempre va a iniciar la oración. Lo vimos en el caso este, ¿verdad? José called while, ahí iniciamos con el continuo, pero ya en la traducción nosotros ya le vemos el sentido, ¿verdad? Ese es un uso del continuo. Una acción que se está realizando en el pasado es interrumpida. Y cuando es interrumpida, esa siguiente frase está en pasado simple. Otro uso, hablar de ¿verdad? At 6 p.m. ...2005. Paula no estaba viviendo en España en el 2005. Pues en este caso, el año, ¿verdad? Por eso les decía aquí como las preposition of time nos van a ayudar bastante. We were still working at 10 o'clock. Todavía estábamos trabajando a las 10 de la noche o anoche a las 10, ¿verdad? Entonces hay un tiempo específico. Otro uso del continuo para dos acciones que estaban ocurriendo al mismo tiempo en el pasado. Veamos ejemplos para que nos quede un poquito más claro. My son was reading, aquí la palabrita, while I was cooking. But same action, both action, I'm sorry, using continuous. Reading was reading, was cooking. Están estructuradas, están siguiendo las reglas gramaticales, la forma, ¿verdad? Ambas están en un pasado continuo. Entonces, ¿qué dice? Acciones que estaban ocurriendo al mismo tiempo. My son, acá el hijo, pero ella estaba cocinando. No quiere decir que nosotros vamos a hacer las dos acciones. It's impossible, right? Carmencita, no sé si quieres que lo vuelva a repetir. El 2005, 2005, también podrían. No, de los 2000 ya utilizamos 1000, 2000. En este caso, en los años, ya cuando empezamos del 2010 en adelante, ustedes ya pueden partir ese año en la mitad. ¿Qué quiere decir? Dicen el 20 y luego el otro número, ¿verdad? Imagínense fueran así como ahorita. El 2023, ustedes lo podrían decir 2023, ¿está correcto? O 2023. Ambas están correctas, pero del 2000 al 2009 sí vamos a decir 2001, 2002, 2003, ¿verdad? Esos en los años es así. Ya del 2010 para de ahora en el que vamos, ustedes ya pueden dividir ese año en dos, decirlo por dos números, 20, 23, 21, 20. Ahí los pueden partir. Eso es algo fácil de los años. No se asusten, ¿verdad? Los años es así, esa manera súper rapidita. Antes, todo antes de los 1900, ahí también parten a la mitad. Por ejemplo, ¿en qué año nacieron? Yo podría decir 1987, 1987, 1987, 1987. Y rapidito esa lección de los años para cuando ustedes lo vean en alguna lectura, no se asusten. Parten a la mitad los años y ya lo pueden decir. Ok, entonces, perdón ahí que siempre me ando saliendo del tema. Entonces, dos acciones ocurriendo al mismo tiempo. Perdón. They were talking very loudly while we were trying to watch the movie. Two action at the same time. Not for the same person, right? But at the same time. Siempre recordar que para identificar algo que decía acá, que cómo podemos identificar el continuous, when and while. Si estaba when, sabíamos que iba a ser simple past. While, continuous. Pero entonces el continuo, súper fácil. El continuo es súper fácil. Únicamente recordemos los usos de cada uno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces ya saben que me encanta
que hagamos ejercicios, pero hoy es uno bonito. Hoy es uno bonito, no les voy a poner ahí que nos estemos peleando. Hoy les traemos ahí past simple or continuous. I need you to choose the correct option for that. Okay, we got 8 bucks here. Tenemos 8 cajitas. Si ustedes quieren participar, raise your hand and pick a box. Read the sentence and complete using or past simple, simple past, or continuous. For you, what you think is the best option for that sentence, for that time? We need the sense. We need sense for our sentence. Necesitamos que tenga sentido, por supuesto. Muy bien, Eduardo Negreros, excelente. Please pick a box with number. Which number you want? 1 to 8. Number 4, Miss? Number 4? Yes. Okay, let's see. Number 4, Eduardo. Muy bien. Can you read it for me, please, and choose the correct option? What do you think is the correct option? Remember, simple past or continuous? Simple past. Simple past. So your option is A or B? Yes. A. A. Can you read it for me, please? Of course, is Susan arrived while we were having dinner. Excellent. I never choose the answer, but yes, it's correct. Let me try again. Nos pusimos a platicar ahí. Ahorita vamos. But you choose the answer. Voy a elegirla y luego los pongo a leer ahí súper rapidito. Just give me a second. Ahorita sí ya vamos. Muy bien, muy bien. Let me see if it's stay the same. No, it's another one. Vamos a hacer algo porque no me había fijado. Yo ahí platicando y we got time. Tenemos el tiempo arribita, nos va corriendo. Entonces ustedes ahí súper rapidito me dicen cuál y la leemos también, ¿ok? Ahí que nos alcance el tiempo porque ya me di cuenta que sí cambió ahorita de cajita. Pero Eduardo, habías elegido la correcta. Entonces vamos, o no sé si quieres intentar otra cajita, Eduardo, y hoy sí lo hacemos rapidito. It's perfect. Now which number? 2. Number 2. Number 2. Okay, let's see the box. Muy bien. Which option? And here is the time, you guys. Okay, is option B. They was seeing Option- the storm while they were swimming in the sea. No, it's not that, but don't worry. Then we got it again. Don't worry, don't worry. Here is the time. Great. Remember the uses for past, for simple past, and for the continuous. Okay, that's really important. But don't worry, Eduardo. The first option you choose, the number 4, it's correct. That was correct. Let's begin again. Let's try again another box. Nancy Hernandez. Pick a box, please. 6. Okay. We got she when the shark attacked her. Which option for you is the correct? Look at the She word was when. surfing. B. Excellent. She was surfing. Excellent, excellent. Muy bien. Thank you so much, Nancy. Aquí nos ayudó bastante the word when, right? Porque decía que when era para Yes. simple past. Carmen Keme. Carmencita, please. Choose Number a 5. box. Number 5. Okay. Let's see quickly. When I got home, my mom. Which option, Carmencita? When I got home, my mom. Carmencita. Was cooking. Was cooking. Let's see.
Excellent was cooking because we already got when I got. And it's an irregular, that's what it changed. Excellent. Andy, pick a number. The number 3. Number 3. Okay, let's see. Number 3. While I was waiting for my friend, the bus. Easy, Andy. Yeah, all right. The option A. Let's see. B or A? A. A, okay. Excellent. Thank you so much. Hoy sí ya le agarramos el ritmo. Vamos a ver quién más quiere participar. Yo creo que se merece otra oportunidad, Eduardo, porque con Eduardo yo andaba ahí perdida en mis cajitas. Thank you. Thank you. Adelante. Vamos a ver qué tal. Hoy sí vamos a tratar. Box 7. 7, okay. Let's see. Oh, you already got that one. Mira qué suertudo, Eduardo. Vamos a ver cuál elegíamos. Susan. Option A. Option A. Excelente. Estaba fácil, ¿verdad, Eduardo? Porque pues while ahí ya sabíamos que ahí ya estaba el continuous. Muy bien. Nos quedan más cajitas, chicos. 1, 2, 4, and 8. Está fácil. Ya vieron que uno, la verdad que a veces se aflige por los tiempos verbales, pero cuando uno logra identificar, así como en este caso, que al final nos dieron con el continuo, estas dos palabras, when and while, súper fácil identificar. Cuando necesitamos utilizar simple y cuando es el continuo. Briseida, thank you so much. Pick a box. Number 1. Number Number one, one. okay, Briseida. There is your box. They, the storm while they were swimming in the sea. Which option, A or B? So Okay. option B, A. Sorry. Option A. Option A. They saw the storm while they were swimming in the sea. Excellent. We still got 3 boxes, you guys. Sin miedo, ya vieron que súper facilito de identificar pasado simple y el pasado continuo. Con estas dos palabras, ahí ya estamos hechos, ¿verdad, chicos? Para identificar, realmente aquí estamos trabajando el continuo porque son acciones interrumpidas, ¿verdad? ¿Y cuál era la acción que iba a interrumpir? Iba a estar en pasado simple, ¿verdad? Vamos a ver ahí quién más se quiere animar. Today is not Sylvia here. Silvita, vamos a ver. Tenemos varios compañeros. Anímense, chicos. Gaby Mejia, thank you so much. Good afternoon. Please pick a box. Good afternoon. The box 4. 4, okay. Let's see. He football when he broke his leg. Which option, A or B for you? He was playing. Remember the, okay, he was playing football when he broke his leg. Excellent. And we got irregular verbs there, right? Ahí vemos esos irregular verbs, esas actions que están cambiando. Excelente. Súper fácil. Ya vieron, chicos, hoy esta actividad facilísima. 2 cajitas ya nada más. ¿Quién nos quiere ayudar con esas 2 cajitas? 2 and 8. Olga, muchísimas gracias. Please pick a box. Okay, I will pick number 8. Number 8. Okay, box number 8. Let's see. He was dancing at the party when his friend. A or B? He was A. A. When he met his friend. Excellent. And let's do together the last box, number 2. Let's see. You can give me the answer on the chat, you guys. A picnic when it started raining. Which option, you guys? A or B? A or B? Let's see the chat. A, I hear B. Option B. Option B. On the chat too. I
was having a picnic when it started raining. Excellent. Thank you so much. Súper fácil. ¿Ya vieron? Identificar un pasado simple, un pasado continuo. Estas dos palabras, por supuesto, que nos ayudan bastante. Y también todos los usos que vimos, tanto del simple como el continuo. Pero con estas dos palabras, chicos, cuando esa acción es interrumpida, que fue realmente como ver únicamente continuo, porque estuvimos viendo acciones interrumpidas. Estaba haciendo esto, pero ¡pum! Pasa eso. Entonces ahí el continuo, ¿verdad? Obviamente ustedes ya saben también utilizar el pasado simple, también en forma afirmativa, negativa e interrogativa. Muy bien. Como les había dicho, hoy les traje una lectura porque quiero ahorita ya, por ser nuestras últimas clases, escucharlos, ¿verdad? Escucharlos. Si ustedes tienen alguna duda, si ustedes dicen, Miss Majo, nosotros queremos sonar bien, ¿verdad? Que cuando lo hablemos, súper natural, ¿verdad? Entonces, las lecturas ayudan bastante. Entonces, vamos acá. Solo déjenme ver. Vamos a poner un poco grandecito para que lo puedan ver muy, muy bien. And of course, we working ed and ing in this short description, story about the family. Okay, so it's here and we got the Spanish version, of course. So it begins with the title, Let's Meet the Dobson Family. For me, remember, I know I repeat that a lot, but use the punctuation. That helps us a lot. Mark and Daniela Dobson are a young couple who live in Miami. Miami is a big city. Here is ED. Okay, so be careful, located in South Florida. Mark works as a manager at a large bank in downtown Miami. Daniela works as a web designer. She receives contracts from various companies to build and maintain their websites. Okay, who wants to continue this, please, the reading? Let's continue. Remember the title. We know the family. We start know about the family. Okay, Cindy de Mark? Garcia, please go ahead. Yes. Mark was born and grew up in the United States. His parents and grandparents moved to the United States from Europe in the 1940s during and after the Second World War. His family settled in New York, where he grew up and completed his education. Shortly after graduating from college with a degree in business administration, he moved to Miami, where he got a job at a pharmaceutical company. Excellent, Cindy. Beautiful pronunciation. I love it how you use correctly and then the correct pronunciation for D or T or ED. Excellent. Thank you so much. Let's continue, please, Briseida. Solo que no lo veo bien, Miss. O sea, ¿No? Lo hace un poquito para arriba. Ok, es acá, igniting esta. 1995. Tú me dices si ya lo puedes ver. Ajá. Solo veo la mitad, pero... Ah, es pequeñito. Miss, termina donde dice launch at the... Ahí termina. Se nos fue la misma. Sí, pensé que era yo. Ahí está. Creo ¿Sí que me escucha, Miss?
Creo que mi espacio se quedó sin audio. Vamos a esperar un momento. Okay. Gracias, Patricia. Número 10. Ujú. Yo le comparto el link mejor a Teacher Fede por si se... Okay. Ahí está. Okay. In 1995, Mark met Daniela at work. She was assigned to improve the company website. One day, when Mark was playing for his lunch at the company cafeteria, he noticed Daniela sitting Notice, alone at the table. He walked, noticed Daniela sitting alone at the table. He walked over, introduced himself, and asked if he could sit with her. They began to have lunch together. Every day, as they got to know more about each other, they fell in love. Okay, thank you so much. Just a few things, Briseida. Here, in this one is no meet, it's met. This one in this case is met. Met. When it's just when Okay. it's just an one vowel in this case because meet is M-E-E-T, right? T. Yeah. Perdón, creo Okay, que met. es que ajá, es met. Es met. Cuando son dos E, Okay. sí es meat. Como si es igual la pronunciación de meat cuando decimos carne también, pero cuando solo hay una vocal E, ahí sí es met, ¿verdad? Ahí lo demás, muy bien. De Met, okay. assigned, ajá, assigned es assigned. Y como termina en vocal, ¿verdad? Tú pronuncias solo la D. Assigned. Assigned. D. Solo el sonido de la D. Assigned. D. Assigned. Ajá. Eso nada más. De ahí estamos muy bien. Assigned. Muy bien. Gracias, Briseida. Perdón, Eduardo. Thank you. Okay. Where is it? Okay. Daniela was born in Manizales, Colombia. She grew up there, but after she graduated from university with a degree in computer science, her family moved to the United States in 1998. After having dated Mark for 3 years, Mark and Daniela were married. They rented a small apartment in Pompano Beach and began to save money to buy a house. Okay, thank you so much. Just, I'm sorry, a few things too. Is when you read she graduated, because Graduated, remember okay. ends with T. Ends with T. So the sound for the vowel change, right? It's not Okay. a anymore, it's a E, right? Okay, thank you. Let me see another one. Yes, Graduated. just that thing. The rest is excellent. Okay, let's continue. Let me see. Voy a encender mi cámara, pero a ver si no me quedo ahí trabada. Muy bien, vamos con Carmencita. Carmencita, acá tenemos donde dice Daniela loves. Daniela
excuse me. Daniela loves life in the United States. She learned as much English as she could by taking English classes, watching TV, and practicing with her American friends. Also, she speaks English well. There are some words and expressions that she still doesn't understand. Mark is always happy to help her improve. Okay, thank you so much. I'm sorry, you guys, but I want like giving you corrections just for your benefit. The word, this word, C-O-U-L-D, remember we in English, we got silent letters, right? Tenemos letras silenciosas que están en la escritura, por supuesto, pero no hay necesidad de pronunciarlos. Y este es el caso de could. Acá nosotros decimos could. Ya no tenemos el sonido de la L, sino que ya solo pasaría she could by taking English classes. ¿Verdad? O sea, ya no hay que decir could, sino could. La correcta pronunciación de esta, could. She could by taking English classes. Ok, pero realmente es solo eso. De ahí lo demás, muy, muy bien. Y perdón, en general, la R, ¿verdad? La R en inglés no tiene sonido fuerte como el de nosotros en español, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros pensamos así como en la palabra que hay que decir esa R fuerte, pero no, friends, words, casi ni se escucha, no hay que hacerla tan pronunciada, there, ¿verdad? No, esa R en inglés no tiene un sonido tan fuerte, ¿ok? Muy bien, vamos con Demi, ya con la última parte, conociendo a esta familia. Miso, ¿le puede bajar más? Porfis, es que no, está completo. ¿Ahí? Sí, ahí. Muy bien. Thank you. You're Mark welcome. doesn't speak a word of Spanish now that he has married Daniela. It is something he would love to learn. He knows it won't be easy as he is very busy with work and has very little time to relax and enjoy himself. No sé cómo se dice eso. However, most members of Daniela's family don't speak English. He is determined to learn and know Spanish to get by. okay, thank you so much, Demi. A few things too. First, remember the U sound doesn't exist in English. Ese sonido U no lo tenemos en inglés, ¿verdad? Entonces, bastante cuidado. Entonces, por ejemplo, cuando tú lees, it won't be easy as he is very busy. Busy. Esta palabra busy nos confunde, por supuesto, porque nosotros nuestras vocales suenan así. A, E, I, O, U, ¿verdad? En inglés no. En inglés no hay no hay sonido U. Es bastante cuidado, chicos, con estas, cuando leemos este sonido, ¿verdad? Nunca va a ser un U, ¿ok? De ahí, lo demás, hubo otra, déjame recordar cuál fue. Ah, la palabra de que ellos están casados, married, ¿verdad? Están casados. Y de ahí, creo que de ellos estabas muy bien. Enjoyed, escuché por ahí. Enjoyed, I don't remember how that pronounced her, but if you say it, yes, enjoyed. ¿Verdad? Entonces, bastante cuidado. De ahí, la verdad, los que participaron, los escuché muy bien. Nosotros a veces queremos como que leer rápido para que digan, así que vean que nosotros sabemos, pero a veces eso nos quita, porque los nervios también nos traicionan. Entonces, take your time, you guys. Take your time. Like I said, use the punctuation, the comas, ¿verdad? The period, los puntitos, las comas, utilícenlos para ayudarlos bastante, ¿verdad? Entonces acá vemos nuestra lectura donde nosotros estábamos conociendo a Dobson Family. I found this link and got an amazing things for you guys. Even you can hear it first and then you can read it. So for this class, I sent in this link. If you want, listen first. Let's identify the correct pronunciation for ED. It is T or is D, or change the sound for the vowel.
And then you guys. Y luego ustedes lo leen. Léanlo en voz alta, escúchense, ¿verdad? Escúchense y vean cómo van a ir mejorando. ¿Ok? Pero no sé qué les parece, ¿verdad? Para mí, el practicar, como les decía, escuchemos y luego nosotros. Si necesitan escuchar una vez más, do it. Adelante, las veces que ustedes lo necesiten escuchar. A veces yo no soy muy fan de estos porque a veces se escuchan como robotíos y uno piensa que uno tiene que hablar así. Pero no, utilicen su acento, como ustedes hablan el inglés, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, yo les comparto esta lectura y vamos a estar, ¿verdad? Ya en estas últimas clases haciendo esto. Una lectura al final de cada clase, ¿verdad? Vamos a seguir platicando y conociendo a esta familia. En esta primera parte vimos cómo se conocieron ellos dos, ¿verdad? Una historia muy, muy bonita. Entonces, you guys, thank you so much. Let's please everybody turn on your camera. Dinora, no es que tengan un momento de uso, ¿verdad? No es que tú lo puedes usar en este tiempo como irregular y en este tiempo como regular. Funcionan como verbos irregulares y como verbos regulares. Ambas de las opciones tú las puedes utilizar. La más común de learned en simple past va a ser con ed, por supuesto, ¿verdad? Pero no hay algo en específico. Aquí lo utilizas como regular y aquí lo utilizas como irregular. No, sino que simplemente nos muestran que son en ambos, irregulares, irregulares. Por si ustedes en algún momento encuentran esta pronunciación de learned, ¿verdad? En forma irregular, ustedes ya lo conocen, pero no hay algo específico. Aquí lo usas en regular y aquí lo usas en irregular, sino que solo para que sepas que es irregular, irregular. Muy bien, vamos a tomar nuestra primera fotografía a la cuenta de 1, 2 y 3.